hablando con literatos incluso del estado de Chihuahua, y en esta ocasión pues no es la excepción, obviamente, y tengo aquí como invitado, y a mí me da mucho gusto contar con su presencia este mediodía de viernes, con Ángel Estrada Soto, Angelito, para los compas. Ángel Estrada Soto, él es director de cine. Eh, Usted dirá que a lo mejor o quizá el cine no representa en nuestra frontera un tema de relevancia, pero déjeme decirle que sí. Tenemos a Ángel y tenemos a varias gente que está involucrada en cuestión de cine. La entrega de los Óscares fue una muestra así bien chiquita de lo que los juarenses están haciendo en este tema. Pero además, Angelito es empresario de nuestra frontera, ávido lector, y en sus negocios a mí lo que me impresiona mucho es el fomento a la lectura, más allá del negocio, que estaremos hablando un poquito sobre eso. Ángel Estrada, me da mucho gusto que estés esta tarde con nosotros. Al contrario, un gusto de poder acompañarte, Olivia, aquí en tu programa. Ángel, cuéntame un poquito. Empezamos esta plática y vamos a dejar que fluya un poquito. ¿Nacido en Ciudad Juárez o adoptado? Adoptado como buen juarense, ajá. pero probaste el agua de Juárez y... Sí, pero desde los 2 meses, me trajo mi madre acá a Ciudad Juárez y entonces yo me asumo como juarense. No tengo casi vínculos con el lugar donde nací, no. ¿Dónde naciste? Cerca de Camargo, Chihuahua, al sur del estado. Pero no, nunca viví ahí, no tengo recuerdos de infancia, nada. Toda mi identidad es juarense, así es que me asumo como juarense. ¿Dónde vivías? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Pasé toda mi infancia y adolescencia en la colonia Corregidora, que está, digamos, entre la Chaveña y la Náhuac, que es una pequeña colonia entre estas dos grandes colonias tan tradicionales de Juárez. Ahí pasé toda mi infancia y mi adolescencia. Después ya me moví al centro de Juárez, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida adulta. Oye, Ángel, ¿y cuál fue el punto? ¿Dónde dijiste, no quiero ser ingeniero, ¿no? Y dijiste, voy por los medios, voy por el cine, ahora específicamente el cine. ¿Cuándo fue ese momento? Fíjate que creo que en realidad nunca lo decidí, más bien fueron como dándose las situaciones de la vida, ¿no? Yo entré a trabajar a un canal de televisión muy joven, a los 14 años. Entonces ahí aprendí como todas las herramientas audiovisuales, ahí hice de todo, de cámara, edición, redacción. Entonces yo tenía como todas estas herramientas, era lo único que sabía hacer realmente, porque dejé la escuela, lo cual no recomiendo. Si me escucha algún niño joven, no lo recomiendo porque muchos años después la retomé con mucho más esfuerzo, pero era lo único que sabía hacer, usar una cámara básicamente, ¿no? Y luego en algún momento de mi vida en que tuve como inquietudes expresivas, ¿no? O sea, quería participar en aquel momento era como participar en el debate sobre la ciudad, sobre Juárez, ¿no? Sí. Había una gran disputa discursiva para definir a la ciudad, si era este lugar horrible que se describe en muchos medios o este lugar entrañable que muchos juarenses, por paradójico que parezca, que muchos juarenses queremos tanto, ¿no? Y yo quería participar en esta discusión y las herramientas que tenía eran una cámara, eran mis conocimientos técnicos, digamos. Entonces junté eso y fue cuando decidí hacer mi primer documental, que se llama Tierra Prometida, y que es sobre una familia de migrantes trabajadoras de Maquila, y así fue como inició todo, digamos. ¿Y cómo le fue? Fíjate que muy bien, fue algo muy extraño, porque esto lo hice en el 2004, lo terminé. La tecnología no era lo que es ahora, ¿no? Era muy difícil el acceso al equipo en aquel momento, y además era muy difícil ver cine documental en Ciudad Juárez. No nos llegaba a los cines e internet no se veía video como se ve ahora. Hubo un tiempo en que eso no era posible. Entonces yo no estaba como tan al tanto del nivel de las producciones que en México se hacían en la Ciudad de México, nada más. Exactamente. En ese momento era muy difícil que se hiciera algo fuera de la Ciudad de México. Entonces cuando terminé ese documental,
que yo creía que iba a ser algo como para ver aquí y ya. Un amigo me convenció de enviarlo a un festival en la Ciudad de México y al primer festival que lo envié, me hablaron, ¿no? Un día, oye, tienes que venir a la premiación. Fuimos y resultó que ganamos el primer lugar, ¿no? En ese festival. Fue ahí en la Condesa, recuerdo muy bien la ceremonia de premiación y había como bastante gente del ámbito del cine. Fue en ese momento donde me di cuenta que de pronto era posible, ¿no? Pensar en eso desde Ciudad Juárez parecía como una locura en aquel momento. Y así de golpe me di cuenta que era posible. De pronto estaba ahí ya como, me acuerdo que estaba en una mesa que tuvimos en una entrevista a Michel Franco, que ahora ha ganado en el Festival de Cannes con Las Hijas de Abril, por ejemplo. Estaba Michel Franco y otros cineastas. De pronto me di cuenta que era posible y eso me dio como mucha confianza para seguir enviándolo a festivales y tuvo un gran recorrido ese documental y entonces ya fue como algo redondo, ¿no? Finalmente, concluir un documental que es algo realmente complicado, o sea, todo está, hay quien dice que todo está diseñado para que una película nunca se concrete, o sea, hay demasiados obstáculos y de eso se trata en gran parte el trabajo del director, como vencer todos esos obstáculos. Y entonces se logró eso, pero además con una muy buena recepción en el ámbito cinematográfico mexicano, ¿no? Y ya eso me dio no solo confianza, sino que me abrió bastantes puertas para poder seguir haciendo otros documentales. Y de ahí, ¿cuál ha sido el camino en cuestión de documentales, películas? ¿Qué más has hecho? Hablamos un poquito de esto y yo quiero después, en otro corte, pues retomar esta dificultad de la que hablas, ¿no? De darte cuenta de que todo el mundo te dice desde provincia, porque fuera del DF todo es provincia todavía, incluso en estos días, todo es provincia. Cuando en ese momento en cuanto dices, bueno, desde provincia también se puede hacer algo, ¿no? Se puede trabajar acá y allá. Pero en este momento tocamos, ¿cómo seguiste? Después hice un documental que se llama Mago, el misterio de la vida, que es sobre una muralista que ya falleció, de aquí, fronteriza del Paso, que en algún momento de su vida rompió con su vida familiar para dedicarse al arte, algo que ella siempre había querido hacer, y se vino a vivir a Ciudad Juárez, en la colonia Libertad, compró un terreno y ahí hizo su casa estudio. Y es un documental como muy introspectivo sobre ella, su forma de ver la vida, sobre todo, que con ese documental estuve nominado al Ariel, ¿no? Que es el premio de la Academia Mexicana de Cine. Y pues ese fue como otro gran empujón, porque finalmente los premios, aunque yo cada vez pienso menos en términos de ganar premios, ¿no? Porque además luego llegar con expectativas es a veces muy decepcionante. Entonces trato de no tener esas expectativas, pero los premios ayudan, eso es innegable, ¿no? Ayudan porque motivan no solo a uno, sino a todo el equipo que participa y también te dan como una cierta legitimidad, ¿no? Que te permite luego acceder a la confianza y a los recursos de otras personas, de otras instituciones para siguientes proyectos. Y una proyección, ¿no? Sí. Incluso, ¿no? A nivel así es. Y eso, la participación en festivales, sobre todo, te abre como muchas posibilidades, porque te estoy hablando de que estos trabajos primeros, pues hacía yo todo, ¿no? Básicamente, fotografía, dirección, producción, edición, todo, ¿no? Y de alguna forma eso se refleja en cierto nivel, a veces no necesariamente artístico, pero en lo técnico, ¿no? No se escucha como debería, no se ve como debería. Y el asistir a festivales me dio la posibilidad de conocer mucha gente que en Juárez no había. Ahora ya hay mucha gente en Juárez haciendo cosas, pero en ese momento no había a quien recurrir y decirle, oye, hazme fotografía o hazme sonido. Entonces me permitió conocer a profesionales del cine que luego se convirtieron en compañeros y colaboradores en los siguientes proyectos, ¿no? Incluso ahí con ese documental, con Mago, en un festival, conocí a un productor
que años después se convirtió en el productor de mi más reciente largometraje, me llamaban King Tiger, y un cortometraje, Fariseos, y es con el productor con el que ahora trabajo, ¿no? De este que recibiste un premio Así es. recientemente y del que hablamos en una pausita. ¿Me permites una pausita Claro. comercial y regresamos a esto que es Platiquemos a las 12? En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. Información y entretenimiento. Lo escucha en Radio Mexicana. NN, nuestras noticias. La mujer indígena en México. De acuerdo al portal América Latina en Movimiento, la población global femenina indígena se cifra en 186 millones de personas. De ellas, 6.7 millones viven en México, lo que representa el 10.4% del total de las mexicanas. Radio Mexicana conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sí, diga. Bueno, ¿sí soy yo? Sí, es mi esposo. ¿Qué? ¿Cómo que atropellaron a mi hija? ¿Que mi hijo tuvo un accidente? ¿Cómo que está en coma? Que falleció en un accidente. No me diga eso. Todo puede cambiar en un instante. No te distraigas al manejar. Tu vida depende de ello. Dirección General de Tránsito. Quinta Carrera de la Mujer 2019, recreativa de 3 kilómetros y competitiva de 10 kilómetros. Salida y meta en las instalaciones del Aquadif, este 10 de marzo a las 8 de la mañana. Se obsequiarán playeras a los primeros participantes y premios en efectivo, así como medallas. Para más información, acude a las instalaciones del Instituto del Deporte. Ayuntamiento 2018-2021. No más privilegios ni excesos. No más complemento de aguinaldo. No más vales de despensa y gasolina. No más vehículos oficiales. No más seguros. No más bonos. No más escoltas. No más peluquería y salón de belleza. Este es el nuevo Senado. ¿Qué hace más con menos? Senado de la República. Cercanía y resultados. El Gobierno Municipal Independiente, a través de la Dirección General de Tránsito, te invita a seguir las siguientes recomendaciones al cruzar la calle. No trates de ganarle el paso a un vehículo. No cruces la calle corriendo o distraído. No utilices celular o audífonos al cruzar las avenidas. Cuida tu vida y la de los tuyos. Ayuntamiento 2018-2021. Inicia el día con energía. Utilizar de mejor forma nuestros recursos hace la diferencia. Aprovecha una hora más de luz natural y ahorra energía. La noche del sábado 9 de marzo, adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir. Ojo, solo aplica en algunos municipios de la franja fronteriza. Conócelos en www.gov.mx/CENER. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Inicia el día con energía. Utilizar de mejor forma nuestros recursos hace la diferencia. Aprovecha una hora más de luz natural y ahorra energía. La noche del sábado 9 de marzo, adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir. Ojo, solo aplica en algunos municipios de la franja fronteriza. Conócelos en www.gov.mx/CENER. Secretaría de Energía. Gobierno de México. ¿Qué onda, Pati? ¿Ya tienes tu equipo? Sí, mi novio, mi ex, otro ex y la hermana de un ex. Piénsenlo bien y armen su equipo para el Reto Banjico 2019. Pueden ser estudiantes de cualquier carrera de su universidad y cuéntenos cuál sería su decisión de política monetaria. Podrán ganar hasta 180,000 pesos. Participen y vivan con nosotros la experiencia. Bases y detalles en banjico.org.mx/Reto Banjico. Tienen hasta el 27 de marzo para inscribirse y enviar su trabajo. Banco de México. Estamos en cuartos de final. Juárez con todo por la Copa MX. Este miércoles 13 de marzo, en punto de las 7 de la tarde, enfrentamos a los Tiburones Rojos. Bravos contra Veracruz. Frente a frente, en una lucha salvaje. Nos vemos en el estadio. Compra tus boletos en los puntos de venta autorizados. Siempre bravos. Continuamos con nuestra plática del mediodía. Qué bueno que continúa con nosotros este viernes, fin de semana, descanso,
para los que trabajamos una semana activa y laboral de lunes a viernes. El viernes representa un remanso de paz y una esperanza de poder dejar un poquito los asuntos de las oficinas, de los trabajos, de la rutina diaria y estar platicando a esta hora, en mediodía, y tener pláticas bien interesantes. Este día está con nosotros Ángel Estrada, estamos de plácemes porque está un talento juarense que con una dimensión que a veces yo creo que es poco conocida, y por eso a mí me encantó estar con él, o me encanta estar con él en esta plática. Le voy a proporcionar nuestros números en cabina para que se comunique con nosotros, para que platique si lo gusta hacer de manera directa. Tenemos una línea aquí en cabina que es el 613-1113. Se lo repito, 613-1113, pero también tenemos una línea destinada al WhatsApp, si a usted se le facilita un poco más la cuestión de los mensajes de texto, mensajes de voz. También tenemos disponible esta herramienta, 656-657-3149, 656-657-3149, esa es nuestra línea para WhatsApp, y nos encuentra también en redes sociales, por si usted no tiene tiempo en este momento de sintonizarnos en la radio abierta, estamos en redes sociales y replicamos también todos nuestros contenidos a lo largo del día. Ahí nos encuentra como Radio Mexicana Nuestras Noticias, y ahí también le pedimos que comparta nuestros contenidos, que le dé like, que comente y que interactúe con nosotros. Esta es una magnífica herramienta para interactuar de manera directa. Ángel, nos platicabas lo que ha sido tu trayectoria, tus películas, tus documentales, y nos quedamos en las últimas dos. Sí, sí, como te decía, en los últimos trabajos he tenido la posibilidad de hacerlos de una forma como más cercana, como se hace el cine en la industria, ¿no? Digamos, con un equipo ya mucho más numeroso, cada quien en un área y uno más concentrado en dirigir que en estar como operando algún dispositivo. Claro. Y sobre todo con el respaldo de una compañía productora que está en la Ciudad de México, el productor Inti Cordera, que también se encarga como de toda la parte de los recursos, de la promoción, etcétera, que le quita a uno como todo ese gran trabajo que tenía que hacer en mis primeros documentales, en los que tenía yo que hacer absolutamente todo para elaborarlo y además para promocionarlo y para difundirlo, ¿no? Y hacen la cuestión económica. ¿Cómo te fue ahí? ¿Es complicado? ¿Realmente es tan difícil acceder a fondos de apoyo donde se fomente el cine? ¿O cómo le hiciste económicamente? Sí, mira, en los primeros trabajaba realmente con fondos muy, muy pequeños, y como te digo, haciendo yo todo y de manera muy precaria, ¿no? Ahora sí es complicado acceder luego a los fondos porque hay mucha gente haciendo cine, ¿no? Entonces son muy competidos, pero creo que teniendo buenas historias he tenido como la fortuna hasta ahora de que no se me ha complicado. Ahorita que hablábamos de lo aparentemente difícil que es desde fuera de la Ciudad de México hacer cine, yo siempre me planteé como encontrarle la ventaja a eso, más que las desventajas que ya estaban ahí, no había que encontrarlas porque eran evidentes, pero yo vi que había también la posibilidad de que, como era tan improbable que alguien desde Ciudad Juárez estuviera haciendo historias, haciendo cine, me di cuenta que eso tenía un factor favorable, ¿no? De pronto ver un proyecto de alguien que desde acá cuenta las historias de la región resultaba atractivo, ¿no? Porque siempre viene gente de fuera a contar las historias de acá, ¿no? Exacto. Entonces me di cuenta que ese factor podía beneficiarme y creo que sí ha operado en favor de las historias que he propuesto, porque siempre es muy complicado para la gran mayoría, y para mí ha sido realmente, debo reconocerlo, que bastante más sencillo conseguir los recursos, ¿no? Siempre planteo las historias y muy rápido podemos conseguir los recursos para hacerlo. ¿Y por qué tu perspectiva
esta perspectiva que hablabas de la cuestión de contar historias de Paso, de Ciudad Juárez, incluso pues de la región. ¿Por qué no te has salido a hacer otros temas? ¿Qué te ha llamado tanto de las cosas que vivimos a diario y que a lo mejor no lo observamos con esa visión de cine, de que puede representar algo más importante para gente que no vivimos aquí, ¿no? Que no lo vemos como cuestión cotidiana? Claro, sí. Mira, yo creo que Juárez es como un laboratorio social bien interesante, ¿no? O sea, prueba de ello es la gran cantidad de trabajos que se vienen a hacer desde otros lados. En algún momento Juárez fue la ciudad, yo creo, mexicana más retratada, más fotografiada por todas las cuestiones, sobre todo asociadas a la violencia, ¿no? Pero estas situaciones de violencia también generan un montón de otras situaciones de resistencia, le dan un valor distinto, por ejemplo, a quienes hacen arte desde aquí, desde Ciudad Juárez, ¿no? A activistas, es decir, en torno a la violencia se adquieren nuevas dimensiones muchas de las actividades que realizamos los juarenses, ¿no? Y me parece que eso es importante hacerlo notar y es, creo que ahí donde me he concentrado un poco más que en los temas de violencia, que son los que siempre se abordan, en los temas de cómo se resiste a esos procesos violentos que se siguen en la ciudad, ¿no? Yo siempre he dicho que me falta tiempo para hacer todas las historias interesantes que hay aquí en la región fronteriza, ¿no? Y tu próximo trabajo sigue siendo sobre nuestra... Sí, así es. Estoy en la etapa muy inicial de una historia con un personaje de aquí de Ciudad Juárez. Qué bien. Háblanos de tu más reciente trabajo. A mí me llamó mucho la atención. Premiado. Recién premiado con un premio importante. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, es un largometraje que se llama Me llamaban King Tiger, que es sobre un líder chicano que en los 60s hizo un movimiento para recuperar las tierras que México perdió con Estados Unidos para sus legítimos propietarios, ¿no? Cuando México pierde la mitad de su territorio, los mexicanos que quedan en Estados Unidos se supone que conservarían sus propiedades, pero en los hechos los fueron despojando y este personaje, Reyes López Tijerina, hace un movimiento para recuperar esas tierras. Resumiendo la historia, él se radicaliza y con un grupo armado asalta una corte en el 67. Va el ejército de Estados Unidos tras él, lo mandan a la prisión y ya estando en prisión lo mandan a un hospital, a una cárcel para enfermos mentales. Y ahí desaparece de la vida pública y nace la leyenda, ¿no? Sobre todo de que está muerto, otros creen que enloqueció en ese hospital psiquiátrico, otros dicen que se exilió en Cuba y entonces se crea un mito en torno a esta figura en el que nadie sabe bien a bien qué sucedió con él, ¿no? Y en el 2010 más o menos yo me entero que está vivo aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces me acerqué a él, en un primer momento no accedió, pero 3 años después, en el 2013, finalmente accedió a que hiciéramos la película sobre su vida y de eso trata la historia. La mayor parte se desarrolla en Nuevo México, tanto del material de archivo, porque encontré muchísimo material de archivo, como los otros personajes involucrados en la historia, aunque hicimos algunas grabaciones en Los Ángeles, California, en Texas, pero la mayoría son de Nuevo México, y curiosamente no se había presentado en Nuevo México este documental. Se ha presentado en varios festivales en Estados Unidos, en toda la región fronteriza, pero en Nuevo México no. Y ahora en el Santa Fe Film Festival me invitaron a participar y fue pues una sorpresa porque asistí a la proyección y llegamos al lugar donde iba a ser donde fue la proyección y había pero muchísimos carros, muchísimos vehículos en el estacionamiento. Yo supuse que habría otras actividades, ¿no? Sí. Pero no, cuando entré era un auditorio de unas 200 personas, estaba lleno y había mucha gente afuera que no había alcanzado lugar, ¿no?
Ya luego me enteré que había habido una cobertura de prensa muy importante porque este personaje es muy controversial en la historia de Nuevo México, entonces había como mucho interés, ¿no? Y fue una proyección muy bonita porque, bueno, por el número de gente que asistió y porque al final hubo una sesión de preguntas con el público muy interesante, ¿no? Siempre es muy interesante ver cómo lo que ven en la pantalla afecta al público, ¿no? Y cómo lo reinterpretan y sacan sus propias conclusiones. Eso me parece muy, muy interesante. Y al día siguiente fue la premiación y como te decía antes, yo voy sin muchas expectativas, pero bueno, resultó que ganamos el premio a Mejor Documental. Bueno, es tiempo de hacer una pausa, nuestra segunda pausa comercial, pero regresamos, estamos platicando con Ángel Estrada, y director de cine y orgullosamente juarense. Ya hablamos de su trabajo y estamos hablando de su trayectoria, estamos hablando de los premios que han reconocido su trabajo y su esfuerzo, pero regresando al corte quiero platicar un poquito también de tu etapa como empresario y la perspectiva y ese punto especial que tú le das a la cuestión de los negocios, que es la lectura. A mí me llama mucho la atención en que siempre has sido muy interesado en fomentar la lectura entre nuestros ciudadanos y en la ciudad. Regresamos, esto es Platiquemos a las 12. No le cambie, la plática está interesante. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Estamos en Puntualizando. En Chihuahua hemos reconstruido la institucionalidad democrática. Así lo expresó el gobernador Javier Corral en foro Nuevos Modelos de Gobernanza en México, el caso Chihuahua. Puntualizando. Eso es precisamente lo que en Chihuahua estaba totalmente perdido hace 2 años y medio. Era una confusión de poderes, un sometimiento de órganos autónomos, en fin, estaba perdido eso que se llama la institucionalidad democrática y que en Chihuahua ha tenido una muy importante reconstrucción. Y yo digo que hay otro factor muy importante de cómo nos hemos desempeñado, que fue reconstruir toda nuestra alianza con las organizaciones de la sociedad civil. No hay un programa, no hay una acción de gobierno, una secretaría, una dependencia, donde no contemos con una organización de la sociedad civil, que antes eran descalificadas, ninguneadas, estigmatizadas o incluso perseguidas. Y este es un asunto que a nosotros nos interesa mucho hoy contrastar. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, indicó que ningún estado ha realizado un esfuerzo en ahorros como en Chihuahua. Puntualizando. Porque este acuerdo de austeridad nos permitió ahorrar 1.739 millones de pesos en el primer año, porque nos dimos a la tarea de reducir muchos gastos que los gobiernos tienen y que son bien difíciles de recortar, empezando por el gasto en comunicación social. No hay otro gobierno en el país que haya hecho un esfuerzo en recortar su gasto, solo en el sector central, sin contar los organismos. Nosotros bajamos de 740 a 85 millones de pesos el gasto en comunicación social. En asesorías bajamos de más de 1,000 millones que se habían gastado en la administración anterior en el último año a 186. Recortamos en el uso de celulares. Nadie tiene hoy en el gobierno, hay como 60 teléfonos celulares pagados por el gobierno cuando son realmente casos de emergencia en protección civil, en atención a emergencias, en las juntas de agua, en la supervisión de las casetas de peaje. La secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos, expresó que el combate a la corrupción va en serio. Puntualizando. Un problema tan grave como la corrupción no se termina ni se puede disminuir ni por decreto, ni por el ejemplo de alguien, ni por mandato. Hay una complejidad enorme para realmente atender el problema de la corrupción y esa complejidad enorme pasa desde una voluntad política real de entrarle al tema y que eso en Chihuahua se ha visto y nos ha implicado muchos costos en todos los niveles, pero empieza por la voluntad política, pero no termina con la voluntad política, no es lo único que basta, sino tiene que hacerse un gran esfuerzo técnico de diseño de instituciones, de profesionalización de los servidores públicos,
de un diseño normativo que, insisto, permita que el combate a la corrupción no sea por capricho de una persona y que sea voluntad qué casos se combaten y cuáles casos no. En Chihuahua nos lo tomamos muy en serio y tomárselo muy en serio tiene muchos costos, implica mucho desgaste y lo hemos hecho con un gran convencimiento y con mucho orgullo. Y sí, aunque ahora no hay tiempo de profundizar tanto, pero sí destacar que cuando se hace en serio es algo muy complicado de hacer y sería muy ingenuo pensar que mágicamente por el ejemplo de alguien va a cambiar esta realidad a nivel nacional. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. Platiquemos a las 12. Seguimos. 613-1113, 613-1113, nuestra línea directa para que platique con nosotros aquí en cabina de manera de viva voz. Pero si usted prefiere las herramientas y las redes sociales, pues también tenemos una línea destinada exclusivamente al WhatsApp. 656-657-3149, 656-657-3149. Nos encuentra también en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Ahí le pedimos que comparta, que publique, que le dé like y que ponga algún comentario también. Esperamos retroalimentación. Lo más importante para nosotros a lo largo de nuestra cobertura y de la presentación de nuestros contenidos en el 1300 AM, lo más importante es usted. Y estamos platicando con Ángel Estrada, director de cine, y sí, escuchó usted bien, director de cine de Ciudad Juárez, que ha sido premiado incluso a nivel nacional, y ahora con un reciente premio aquí en Nuevo México, en el Festival de Cine de Nuevo México, con sus trabajos documentales, algunos largometrajes que ha tenido, y estábamos platicando sobre la última película. Estamos pues asombrándonos con los hechos que se registran en nuestra frontera y que a veces no conocemos bien a bien porque tampoco estamos inmersos en aquellos espacios o no le prestamos atención a aquellos espacios que nos hablan de las diferencias de nuestra ciudad, y en esas diferencias entonces exaltamos lo que nos da originalidad, ¿no? Como juarenses y como fronterizos. Y estábamos a punto de platicar también con Ángel porque ha sido yo siempre digo que son visionarios las personas que a la par hacen otras actividades, ya sea por cuestión económica o por cuestión de que quieran contribuir incluso con el ritmo económico de nuestra frontera, porque también tiene empresas en donde ha fomentado mucho el aspecto de la literatura, de la presentación de películas, de cine, de la discusión de libros, en donde han estado artistas incluso dando pláticas o teniendo una retroalimentación con el público de manera directa, y siempre en este tenor, ¿no? De el cine, la literatura y todo este espacio. ¿De dónde te nació el asunto de poner negocios y abrirlos a los pocos grupos, porque hay que decirlo, ¿no? Desgraciadamente, a los pocos grupos que están interesados en este tema? Fíjate que yo en el 2012 pasé un año en la Ciudad de México, estaba pues produciendo una película y trabajando allá, y donde yo vivía en la Colonia del Valle, había a mi alrededor cualquier cantidad de cafés, ¿no? Entonces, como yo trabajaba en casa, pues siempre me salía, iba a un café, a otro, y ahí me la pasaba trabajando. Cuando regresé a Juárez, pues me volví a dar cuenta que la única opción era la gran cadena esta de cafés, ¿no? No había más, no había cafés locales. Y ahí surgió la idea yo siempre he sido bebedor de café e interesado en la cultura del café, ¿no? O sea, ahí nació la idea dije, bueno, ¿por qué no pongo un café, no? Si no hay, sería una buena opción poner un café, y además que sirviera como punto de reunión, ¿no? Eso me parece importante. Los cafés tradicionalmente son espacios de socialización, ¿no? Donde la gente se reúne a platicar, a conversar, a discutir, y así fue como nació el primer café que puse, que, como bien mencionas, dediqué un espacio para eventos, sobre todo literarios, también de cine, también de teatro, eventos artísticos y culturales en general, pero con un enfoque muy fuerte en literatura, y sobre todo con libros para que la gente que asistiera a tomar un café,
pues pudiera leer, ¿no? De ese primer café que puse, luego cuando empecé a hacer, me llamaban King Tiger, no pude con las dos cosas y entonces lo vendí, pero siempre me quedé con la inquietud y entonces después de que terminé este último documental, pues nuevamente puse otro café, ahora igual con el mismo concepto, y es, ahorita que mencionabas, es bien interesante, me gusta mucho ver cómo hay gente que tal vez no necesariamente es asidua a la lectura, pero que van ahí y en lo que esperan su café o mientras están tomando el café ven ahí a la mano los libros y se acercan y eligen uno y lo empiezan a hojear, ¿no? Y a veces les interesa tanto que piden llevárselo, ¿no? O intercambiarlo por otro. O sea, me parece que son espacios muy propicios, pues, porque va mucha gente sola, por ejemplo, ¿no? Y es un espacio de ocio, mientras te tomas el café, ocio en el sentido más asertivo de la palabra, ¿no? Que no con esta connotación negativa, sino un espacio en el que no hace uno nada más que estar con uno mismo, ¿no? Entonces, esos momentos son propicios, pues, para que la gente se inicie en la lectura de algún libro, ¿no? Y, por otro lado, pues me parece que es muy importante que haya esa oferta en la ciudad, que aunque desde las instituciones cada vez hay un poco más, una oferta cultural en la ciudad, los espacios como este tienen otras características, ¿no? Su uso no tiene que seguir como todo el protocolo. La gente va y nos pide el espacio para hacer una presentación de un libro y en ese momento le decimos, sí, qué día. Por ejemplo, hoy viernes tenemos una presentación de un libro de poesía y de fotografía de una organización que trabaja con jóvenes y que estos jóvenes en el Poniente llevaron talleres de poesía y de foto y publicaron un libro, ¿no? Tal vez pedir el espacio en una institución les iba a llevar tiempo, los iban a programar en 2 meses. Y los pocos espacios que hay, que también así es otro asunto. Y entonces, ¿no? acá es como muy rápido, nos lo piden muy bien y pues nos da mucho gusto ver cuando hay toda esta actividad, ¿no? En un espacio donde se combinan esas dos cosas, el café, la cultura del café, de un buen café y las actividades culturales. Pero además de tu objetivo, también es en el espacio, porque yo he ido varias veces, en el espacio hay reconexión de personas. De repente vivimos en un ritmo de vida que ya todo es por mensaje y todo es por texto y todo es por chats y por messengers y esta comunicación que hemos perdido de sentarnos a la mesa, 2 seres humanos y voltearnos a ver y decir, bueno, con su cara está sintiendo, no está sintiendo, asintiendo también, ¿no? Se está perdiendo y estos lugares, más allá del negocio, que ese es otro punto muy aparte, ofrecen este espacio y que lo conjuguen con el tomar un libro, el tomar una revista, que quizás no haya ese acceso ya, porque además todo ya es electrónico, Así ¿no? sí. No que sea malo, ¿verdad? Tiene sus cuestiones, pero el tener físicamente los libros es realmente propicio, es otro tipo de relaciones, otro tipo de volver a observarnos como seres humanos en un acercamiento físico que a veces lo estamos perdiendo, ¿no? Así es, y se crea comunidad, fíjate, algo bien interesante exacto. que uno ve es gente que se conoce allí y que después se ven para platicar, gente que, no sé, por ejemplo, hay el caso de una señora que va casi todos los días y que resultó que ya escribe, ¿no? Entonces ahí van muchos escritores y entonces conoció ahí a un escritor que le está editando un libro, ¿no? Entonces se reúnen ahí casi todos los días a corregir y entonces uno se da cuenta cómo el espacio se convierte en un centro de confluencia para reconocerse, para conocerse y se dan unas dinámicas sociales pues muy interesantes, ¿no? Que de pronto además aquí antes lo común era como verse en bares, ¿no? Es decir, quedamos de vernos pues en un bar, ¿no? A tomar una cerveza o algo, lo cual también es, es válido. Bastante rico, pero está esta opción diurna, ¿no? También, de sentarse a tomar un café o un té para hablar y va gente a hablar de negocios, gente a hacer tarea o gente simplemente a pasar
un rato, ¿no? Sin hacer nada, básicamente tomando un café. Y pues, Angelito, déjame, sin que suene comercial y sin que me escuche el departamento de ventas, ¿dónde se encuentra tu café? Bueno, es Café San Ángel, está en la Adolfo de la Huerta, en el estacionamiento de Río Grande Mall. Ahí estamos, todos los días. Y yo estoy segura que si usted tiene algún evento próximamente, a lo mejor tiene un grupo, como lo mencionabas, de jóvenes, de mujeres que se interesan en la literatura, que se interesan en el cine, que tiene quizá talleres, que ofrece pláticas, y que si está buscando un espacio, un lugar donde el común denominador sea el fomentar cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de expresión artística, usted sabe a dónde ir ya. Le acabamos de dar la dirección, ahí puede encontrar a Ángel Estrada, que además de ser un excelente director de teatro, talento juarense, aunque no haya nacido aquí en Juárez, pues lo pone a su disposición. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentitos. Seguimos platicando con Ángel Estrada, director de cine, empresario, amigo de los medios de comunicación también. En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Domingo familiar en el estadio. Este domingo 10 de marzo tienes una cita con tu familia y amigos en el Olímpico. Los Bravos del FC Juárez contra los Potros de la UAM. En punto de las 5 de la tarde. Asiste y disfruta de un espectáculo deportivo 100% familiar. Boletos desde 85 pesitos. Niños menores de 3 años no pagan. Compra tus boletos en los puntos de venta autorizados. Siempre Bravos. Ego Depilación Láser festeja el Día Internacional de la Mujer, ofreciendo 70% de descuento en todos los tratamientos: depilación láser, Vela Shape, microdermoabrasión, radiofrecuencia y lifting facial. Promoción los días 7, 8 y 9 de marzo. Haz tu cita al 679-9302. Ego Depilación Láser, Teófilo Borunda 8670, frente a Misiones. Sí, diga. Bueno, ¿sí soy yo? Sí, es mi esposo. ¿Qué? ¿Cómo que atropellaron a mi hija? ¿Que mi hijo tuvo un accidente? ¿Cómo que está en coma? Que falleció en un accidente. No me diga eso. Todo puede cambiar en un instante. No te distraigas al manejar. Tu vida depende de ello. Dirección General de Tránsito. La mujer indígena en México. De acuerdo al portal América Latina en Movimiento, la condición monolingüe de 3 millones de mujeres indígenas en México las coloca en condiciones de exclusión, pobreza y discriminación, desnutrición, alta mortalidad, analfabetismo, mayor desigualdad y escaso acceso a los servicios de salud. Radio Mexicana conmemora el Día Internacional de la Mujer. Quinta Carrera de la Mujer 2019, recreativa de 3 kilómetros y competitiva de 10 kilómetros. Salida y meta en las instalaciones del Acuadif, este 10 de marzo a las 8 de la mañana. Se obsequiarán playeras a los primeros participantes y premios en efectivo, así como medallas. Para más información, acude a las instalaciones del Instituto del Deporte. Ayuntamiento 2018-2021. Llega la segunda edición de Expo OFE. Hogar, carretera y equipamiento. Todos los productos, todas las ideas para tu hogar. La exposición que revolucionará la forma de construir, decorar o remodelar. El 24 al 26 de mayo. Centro de Convenciones 4 Siglos. Más información, teléfono 625-6735. Invitan DENAC, Edison, Coprofusa y Gobierno Municipal. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN. Cerca de la gente. Acción Nacional. Unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
El Gobierno Municipal Independiente, a través de la Dirección General de Tránsito, te invita a seguir las siguientes recomendaciones al cruzar la calle. No trates de ganarle el paso a un vehículo. No cruces la calle corriendo o distraído. No utilices celular o audífonos al cruzar las avenidas. Cuida tu vida y la de los tuyos. Ayuntamiento 2018-2021. Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Platiquemos a las 12. Nada más nos faltó el cafecito, así como para seguir platicando rico, ¿verdad? Es viernes, es fin de semana. Yo le voy a recordar nuestros números telefónicos para que se comunique con nosotros de viva voz. Tenemos nuestra línea directa en cabina 613-1113 y también tenemos disponible para usted la línea del WhatsApp 656-657-3149. 657-3149, nuestro WhatsApp. Ahí, mensajes de texto, mensajes de voz, como usted disponga y como se le facilite un poco más. Pero también nos encuentra en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Y ahí le pedimos que comparta nuestros contenidos, que le dé like a nuestros programas que se transmiten y se retransmiten durante todo el día. Y estamos platicando este mediodía con Ángel Estrada, director de cine de nuestra frontera, y pues ya platicamos un poquito en torno a su faceta de empresario. Y por último quiero tocar el tema de cómo ves el cine en general en México. Sí, yo por lo menos siento que está un poco más abierto nuestro país para observar otros contenidos que no sean tan comerciales o que no dependan de un fondo específico del gobierno federal para desarrollar filmes o películas, pero hay más incluso festivales en donde se exploran otro tipo de contenidos y ya no es tan importante que sean en la capital de la República, ¿no? Como antes, pero aún así yo, en lo particular y mi perspectiva es que es difícil aún todavía el mercado de hacer cine, ¿no? ¿Cómo lo ves tú que estás ahí adentro? Sí, mira, el cine mexicano gana premios por todo el mundo, o sea, y no solo Cuarón, Iñárritu, Del Toro, que ganan Óscares, pero en festivales en todo el mundo siempre hay películas mexicanas siendo protagonistas y ganando premios, ¿no? En ese sentido está bastante bien el nivel. Y luego hay muchísima producción, cada vez se producen más películas, contando como películas largometrajes, ¿no? El año pasado creo que se produjeron 170, algo así, que es una cantidad muy, muy grande. El gran problema está en la exhibición, ¿no? Es decir, en cómo llegan estas películas al público, porque llegamos a través de los festivales de cine, pero que siempre son, pues, limitados, ¿no? Y hay una gran reticencia de los complejos cinematográficos en el país a exhibir cine mexicano, ¿no? Que es como un círculo vicioso en el cual ellos dicen, no, es que no hay público para el cine mexicano, no van a verlo, ¿no? Pero también lo ponen siempre en horarios muy temprano, lo programan una semana y a la siguiente semana ya no está. Entonces, se debe de romper eso de alguna forma, ¿no? Pero las grandes compañías exhibidoras no tienen la menor intención porque les es mucho más fácil, pues, programar la película de moda, claro, en todas sus salas y ya, ¿no? Hay intentos sobre todo cada que inicia administración, hay intentos, hay proyectos de cómo hacemos para salir de esta trampa en la que estamos, ¿no? En la que hay mucha producción, un muy buen nivel artístico de las películas, pero no hay exhibición, ¿no? Ese es como el estado actual del cine mexicano, ¿no? Un gran nivel de calidad, un gran nivel cuantitativamente de producción, pero sin espacios para exhibición, desgraciadamente. Y en el documental, pues es aún todavía más complicado, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es festivales,
Luego redes de cineclubs en todo el país, que hay bastantes cineclubs que aún que llegan a un público limitado, pero es una red muy grande. Nosotros ahora el 5 de abril vamos a tener una temporada en la Cineteca Nacional y en cines del Circuito Cultural de la Ciudad de México. Y luego ya se vendió el documental para la televisión pública. Entonces se va a exhibir en televisión, que es hasta el momento sigue siendo como el espacio para llegar al mayor número de gente, ¿no? Que eso pues me parece muy importante, pero aún lograr ventas para televisión es complicado para las películas mexicanas, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte en que se hayan interesado en comprarla, porque hay muchas películas muy buenas que únicamente llegan al circuito de festivales, ¿no? Y ahí se acaba su vida pública, básicamente. ¿Tú crees que está peleado el asunto de la comercialización con la calidad? Porque de repente no todo el cine mexicano es bueno, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo en que incluso las películas que mexicanas, estamos hablando de las mexicanas, que son más comercializadas y más expuestas, pues la calidad tampoco es buena, quizá incluso la manera de presentar sí es más profesional, tienen más recursos, pero la calidad tampoco estamos hablando de que sea tan buena como las que se presentan en los festivales. Entonces, ¿dónde está el punto de unión entre calidad y comercialización? ¿Hay realmente o siempre va a ser el cine bueno, visto por tres chícharos en festivales y gente tipificada como intelectual, como a cuestiones a personas que les gusta lo artístico, o ese segmento que es bien pequeño en muchas ocasiones? ¿Habrá algún día algún punto de balance entre ambas cosas? Mira, yo creo que desgraciadamente ahora tendemos más a segmentar, ¿no? O sea, con la tecnología, las redes, la televisión por cable, la televisión por internet, cada vez están más y más segmentados los mercados, porque ya es muy fácil acceder estrictamente a lo que a ti te gusta, ¿no? Es decir, si tus preferencias son el cine en blanco y negro que trata temas del tercer mundo, ya es fácil ir y encontrar ese segmento, ¿no? Entonces yo veo cada vez como más complicado poder hacer esta intersección, ¿no? Entre el cine de calidad con un cine que tenga un potencial comercial. Eso sucede con el cine a gran escala, ¿no? Del cine que se produce sobre todo en Hollywood, que luego hay directores que tienen estos niveles artísticos importantes, ¿no? Pero el cine que llega a las grandes masas tiene que ver con espectáculo más que con arte, ¿no? Desgraciadamente. Tiene que ver más con entretenimiento, ¿no? Con ir a pasar 2 horas a olvidarse de la cotidianidad, mientras que el otro cine no busca que te olvides de la cotidianidad, sino que pienses y que sientas y que reflexiones, ¿no? Entonces, yo más bien lo que creo es que cada vez se va a segmentar más y que hay películas exitosas en su segmento, ¿no? Ahora, aquí el gran reto es ser una película exitosa en tu segmento y que económicamente sea viable, ¿no? Ese es el gran reto, sí. O sea, cómo capitalizar ese éxito en tu nicho de público, ¿no? ¿Cómo ves la entrada de este nuevo gobierno? Hablabas de que cada 6 años las cuestiones del rumbo de México cambian. Cada 6 años tomamos un rumbo diferente. Decían por ahí que cada 6 años México vive y muere desgraciadamente en este lapso de tiempo y con la entrada de los gobiernos federales, porque las dinámicas que se tomaron o las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior son
totalmente diferentes, nada más por el hecho de que no te comparen con el gobierno anterior, ¿no? Sean buenas o sean malas. ¿Cómo ves a este gobierno en cuestión de cine, en cuestión de cultura en general? Sí, mira, se han ido aclarando muchas cosas, porque de entrada, esta idea del gobierno de López Obrador de dejar de subsidiar, digamos, ¿no? A través de intermediarios, sí ha pegado mucho en los fondos, porque para el cine había muchos programas que tenían que ver con impuestos, ¿no? Con que una empresa te da dinero para hacer una película y en vez de pagarlo en impuestos, te lo da para hacer una película, ¿no? Y entonces se anunció que esos programas iban a desaparecer y sí ha habido mucha inconformidad, pero creo que se han ido aclarando las cosas y en realidad no se ha modificado tanto. Pero por otro lado, me parece que sí es importante señalar que a veces estos programas han sido mal utilizados, ¿no? De pronto se crean estructuras que buscan aprovecharse de eso, ¿no? Y entonces empresas que te dicen, bueno, digo que te di 10 pesos, pero te doy 5 en realidad, ¿no? Y que eso en realidad todos lo sabemos, ¿no? Los que estamos en la industria del cine, todos lo sabemos porque a todos nos han hecho alguna vez esa propuesta, ¿no? Y hay quien le entra porque esos 5 pesos que le ofrece, aunque tenga que decir que le dieron 10, esos 5 pesos le sirven para terminar su película, ¿no? Pero sí, no está bien. Sí hemos visto cómo se han creado esas estructuras que aprovechan y hacen negocio con eso, ¿no? Entonces yo creo que conforme pase el tiempo se irán aclarando. Me parece que esta vocación de no gastar el dinero de manera indiscriminada y sin una fiscalización adecuada, me parece que está bien, porque no porque sea arte o porque sea literatura va a estar exento de responder, porque finalmente es dinero público, ¿no? Claro. Me parece bien que haya estas fiscalizaciones y que se cuide, ¿no? Lo que se gasta, pero me parece que no han sido tan mal las restricciones que se han hecho como parecían en un principio. Creo que han sido también como un poco rápidas todas estas restricciones que se han dado y de pronto no hay una buena comunicación y no entendemos. Por lo que respecta a cine, se ha ido aclarando y me parece que está bien, que la manera en que se propone que se va a hacer, se va a invertir bien los apoyos que se van a dar. Pues también habrá que esperar, ¿no? Estamos todavía en el arranque de muchos programas, estamos todavía en esos primeros seis meses o los 100 días que habla el gobierno federal para aprender y empezar a dar los primeros resultados, y como tú lo dices, pues hasta ahora ha sido mucha divulgación de información que no está completa y que no está concreta. Ángel Estrada, un gusto y un placer. Se me acabó el tiempo. Por mí seguiría todo el día de la radio hablada platicando contigo, porque además de todo eres un excelente platicador y tu trayectoria pues está ahí y está avalada con un gran trabajo, con un gran esfuerzo y con un gran amor sobre todo y pasión por lo que haces. Ángel Estrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Platiquemos a las 12. No, muchas gracias a ti y al auditorio por escucharnos. Y usted y yo tenemos una cita el próximo viernes al mediodía. Los viernes al mediodía tenemos una cita en esto que es Platiquemos a las 12. Soy Olivia Torres. Que tenga usted un excelente fin de semana. Platiquemos a las 12. Cierra micrófonos por este día. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Radio Mexicana, nuestras noticias. Escucha a la comunidad. En los recuerdos de la historia musical. Pedro Infante fue en la época de 1930 cuando dio el salto a la fama, ya que protagonizó más de 60 películas en menos de 30 años. Por su actuación en la película Tizoc del año 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal y al premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood.
Además de sus reconocimientos como actor, se tiene registro de que grabó más de 310 canciones en estudio. Sus temas más famosos fueron Las Mañanitas, Amorcito Corazón y Cielito Lindo. Pedro Infante, un ícono de la historia musical de México. Sensación de un beso mordelón, quisiera. Es la 1 en punto.